Bienvenidas y bienvenidos a Escuela de Cuadros. Este es un programa de formación y de debate de la teoría marxista. Un programa en el que nos proponemos entender la sociedad, la realidad que vivimos, y lo hacemos precisamente a partir de textos y del estudio de categorías de nuestra tradición marxista y bolivariana. El día de hoy vamos a abordar el estudio del imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Evidentemente, un texto que Lenin escribe en 1916, que se llama Imperialismo, o que lo conocemos, mejor dicho, como Imperialismo, fase superior del capitalismo, es un texto clave para entender el contexto actual geopolítico, a pesar de que ese texto se escribe pues, hace más de 100 años. Entonces, en nuestro contexto, en este espacio, el día de hoy, bienvenidos, vamos a estar trabajando este tema importante, absolutamente relevante. Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad estamos acompañados por Atilio Borón, el profesor Borón, y queríamos arrancar el análisis de este texto de Lenin, escrito en 1916, publicado luego en 1917, conversando un poco sobre el título del mismo libro, ¿no? Tú tienes un artículo en el que a través de una anécdota cuentas un poco que es muy probable que la traducción original de este texto o el título original de este texto sea otro, ¿no? Está la idea de, más bien, que es una etapa novedosa o un momento novedoso del capitalismo, entonces sería interesante arrancar un poco por allí. Sí, cierto. Primero, gracias por la invitación, por estar otra vez acá en la Escuela de Cuadros. Yo lo que un poco narré en una pequeña nota que escribí en mi blog fue mi sorpresa cuando, hablando con una persona que conocía muy bien el ruso, empezamos a conversar sobre, bueno, él había estudiado en la Unión Soviética, conocía ruso, y me habló de algunos de los problemas de la traducción que hay de textos en general escritos en otras lenguas o del ruso hacia otras lenguas. Y bueno, un poco la conversación quedó ahí, pero poco tiempo después fui a su casa y entonces me mostró su biblioteca y ahí me mostró un ejemplar original, ¿verdad?, de la época de inicios de la Revolución Rusa, del texto de Lenin. Y entonces le dije, bueno, pero dime qué dice exactamente acá en ruso. Y dice, bueno, es difícil siempre traducir porque el idioma ruso tiene varias connotaciones, una misma palabra, un poco también ocurre en el castellano, ¿verdad? Pero dice, si yo tuviera que traducir esto, diría el imperialismo lo más actual o lo más reciente del capitalismo. Entonces yo le dije, ¿y dónde está la palabra etapa o la fase? Dice, no, esa palabra no existe acá. El título no existe. Y entonces hubo toda una elaboración, yo me puse a investigar a ver si efectivamente tenía algún sentido de que un personaje como Lenin, con el encuadre teórico que él le dio a su obra, pensara que había una etapa superior. ¿En qué sentido superior, verdad? Y realmente no tenía mucho sentido. Era la etapa más contemporánea, lo más reciente. Cuando uno mira el texto luego, con esta advertencia previa, observa que efectivamente a lo largo del texto él habla de las novedades, las últimas informaciones, por ahí dice la etapa actual, ¿no es cierto?, pero en un contexto muy diferente al que se le da a veces en el título, ¿no es cierto? Y por eso me pareció importante hacer esa sugerencia, porque si no daba la idea de que, bueno, Lenin mismo consagraba ya el final de la historia del capitalismo, y eso sería un pensamiento antidialéctico por excelencia, y sabemos que si hay algo que caracterizaba al pensamiento de Lenin era no solo su apertura a los datos del mundo real y a lo que estaba ocurriendo en el mundo y a las modificaciones que se iban produciendo, sino la naturaleza dialéctica de su pensamiento. Por lo tanto, me pareció conveniente poner eso en una notita que salió en el blog y que, bueno, tuvo bastante difusión, así que esta es un poco la razón por la cual expresé esa preocupación. Entonces entremos un poquito al texto en general, contextualicemos un poco. Lenin lo escribe en el 16, se llama un folleto, sí. Se refiere, y en este texto, bueno, sin que tengamos que entrar en detalles, pero utiliza los aportes de un investigador, Hilferding. En este texto básicamente lo que está hablando es de un proceso de concentración del capital. Sí, sí. Si pudiésemos entrar a ese momento, básicamente él plantea
como plantea más, bueno, hay un momento de libre competencia, sí, hay un momento de transición. Sí. Si pudiésemos abordar eso. Sí, sí, él se basa en ese estudio de Hilferding e inclusive se basa en un estudio de un autor inglés, porque Hilferding era marxista, del marxismo austríaco, ¿verdad? Él trabaja sobre Hobson también, que publica antes que Hilferding un texto en Inglaterra sobre el imperialismo, estudios sobre el imperialismo se llama, y que a Lenin le impresionó muy vivamente porque aportaba muchos datos. Y evidentemente uno de los datos que surgían de esos estudios era el carácter crecientemente concentrador del capitalismo, ¿verdad? Y la conformación de los grandes monopolios. Él es un testigo privilegiado, el primero que da la voz de alarma sobre una tendencia que había sido tempranamente avisorada, ¿verdad?, por Marx en el Capital, pero Marx no había tenido ocasión de verla en funcionamiento, aunque él un poco ya plantea claramente estas tendencias hacia la concentración y centralización del capital. Pero en la época, recordemos, Marx muere en 1883, todavía era demasiado prematuro, el capitalismo venía además de una crisis muy profunda, había entrado en 1873 en una crisis depresiva muy profunda, de la cual recién saldría en el año 1896, o sea, 13 años después de la muerte de Marx. Entonces él de alguna manera no pudo ver ese fenómeno de la concentración. Algo vio de esto Engels, pero quien primero lo observa con toda su claridad es Lenin, a partir de esta contribución inicial de Hobson y de Hilferding. Y efectivamente el grado de concentración que él comienza a ver es notable y pone fin a un periodo, ¿verdad?, que es el periodo de la libre competencia. Él dice que ese periodo de la libre competencia, que había sido tan importante en la historia del capitalismo, desde los albores del sistema, sobre todo, yo diría, desde la revolución industrial y más precisamente desde la abolición de la ley de granos, la ley de granos en Inglaterra, en 1846, que es cuando realmente se instala el liberalismo global a nivel del comercio internacional, porque antes eso estaba muy restringido, ¿verdad?, por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, mismo de Inglaterra y por supuesto de Alemania. Pero en 1846 esto se plantea con gran claridad, pero esa edad, esa edad del capitalismo, de la libre competencia, concluye, digamos, cuando se produce la conformación de los grandes monopolios. Y esos grandes monopolios, de alguna manera, Lenin plantea, bueno, establecen un marco socioeconómico y político profundamente desafiante para las tareas de la clase obrera y para la revolución socialista. De ahí la importancia de ese primer análisis de Lenin y de la caracterización que él hace del imperialismo en aquel momento, caracterización, ¿verdad?, que sigue en sus rasgos generales, sigue siendo válida hasta el día de hoy, excepto algún detalle que luego, si quieren, podemos mencionar, pero que es insuficiente. O sea, podemos construir a partir de eso, pero no pensar de que el imperialismo contemporáneo puede ser totalmente explicado solamente apelando a la obra aquella de Lenin, porque, digamos, los cambios que ha habido fueron muy importantes, que no desmienten lo que Lenin dijo en aquel momento, solo que el capitalismo es un sistema normalmente dinámico, sigue avanzando, y por eso la necesidad de hoy retomar el pensamiento de Lenin, y por eso estoy muy a gusto acá, justamente rindiendo el homenaje a esta obra, que ha sido una obra pionera que abrió un horizonte de interpretación del capitalismo de la época como nadie lo había hecho antes. Hay una cuestión interesante en términos no solo de lo económico, sino del pensamiento dialéctico, los conceptos, que está muy presente en la primera parte del libro, que es esta idea de, bueno, el capitalismo nos vende libre mercado y vende en un discurso ideológico una tendencia que en la práctica, en lo concreto, no se da, sino que el libre mercado, al contrario, lleva al monopolio y lleva todo lo contrario de lo que es el discurso capitalista, que incluso no lo ve en la política también, ¿no? Esa idea de libertad que no termina siendo libertad de ninguna forma, sino todo lo contrario, ¿no? Te venden una cosa y al final, en la práctica, la tendencia es completamente al revés. El libre mercado es un dispositivo por el cual precisamente estas tendencias hacia la centralización y concentración del capital se desarrollan sin ninguna clase de freno, sin ninguna clase de control.
Por eso es que producen exactamente su contrario. El libre mercado, con su dinámica, lo que hace es concentrar, y por lo tanto, cuando uno habla de los mercados autorregulados, los mercados no es que se autorregulan, hay un regulador de los mercados y ese regulador de los mercados es el capital monopólico, que es el que los controla. La gran disputa es si no se puede establecer un mecanismo distinto de regulación a cargo de las autoridades públicas, que es un poco lo que se ha tratado de hacer a partir de la introducción del keynesianismo, ¿verdad? Introducir marcos de regulación de los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados son creaciones letales, ¿verdad? Eso muy pocas veces se menciona. Tienen una tendencia autodestructiva y tienen una tendencia a ser predatorios, los mercados de la propia sociedad. Eso lo plantea Marx en relación, por ejemplo, en unos pocos pasajes en el Capital sobre la destrucción del medio ambiente, en donde Marx ya nos alerta sobre la posibilidad de que el desenfreno del desarrollo del capitalismo pudiera producir una hecatombe en el medio ambiente, ¿verdad? No lo dice con estas palabras, pero claramente lo insinúa así. Pero hay un autor, que es un autor de la Segunda Guerra Mundial, que es Cal Polanyi, que plantea que justamente los mercados son inviables, no solamente en el largo plazo, en el mediano plazo, porque al considerar a la naturaleza, a la especie humana y a la moneda como mercancías, eso produce la destrucción de las sociedades, ¿verdad? Entonces todo esto va en línea con esta observación de Lenin, que dice, bueno, todo esto se acentúa en ese momento, en lo actual del capitalismo, que es la fase imperialista. En el texto de Lenin plantea que hay 5 características, las voy a leer muy rapidito para que resaltes alguna de ellas. Bueno, la primera es la concentración de la producción y del capital, o sea, los monopolios, eso ya básicamente por allí apunta lo que venimos trabajando. La fusión del capital bancario con el industrial, eso es importante, algo que deberíamos tocar. La exportación de capitales, las asociaciones internacionales de monopolios, y el fin de las viejas formas de colonialismo, pero una suerte de nueva repartición del globo terráqueo, sí. No, yo creo que esas características en general siguen siendo válidas, de verdad. Esa fusión del capital productivo con el capital bancario, que da origen a lo que hoy llamamos capital financiero, se produjo. ¿Cuál es la diferencia? De que se produjo a una escala que jamás hubiera sido soñada por Lenin. Citó a Lenin en 1916, cuando él escribía este panfleto, como él le llama, panfleto o ensayo popular. Él le decía que la circulación mundial diaria del capital financiero sería superior al del Producto Bruto Mundial. Hubiera pensado que habías tomado demasiada vodka y que estabas borracho y que esto no podía ser. Sin embargo, eso hoy lo comprobamos simplemente con un smartphone, buscando la velocidad de circulación y el volumen fenomenal de la especulación financiera. Y esto te lleva al otro tema, en esa fusión del capital financiero, el capital bancario y el productivo, el que lleva las voces de mando del capital financiero. O sea, si hay una pugna interburguesa que se resolvió, ¿verdad?, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo todo ahí una especie de pulseada entre el capital industrial y el capital bancario, el capital financiero, era, bueno, ¿quién iba a dirigir el proceso de acumulación? Y esa pugna se resolvió claramente a favor del capital financiero. Hoy en día es él quien comanda el proceso de acumulación a escala mundial, y por lo tanto eso tiene implicaciones muy, muy serias, porque la hegemonía del capital financiero, por ejemplo, coexiste con el estancamiento prolongado de la economía, porque el capital financiero no necesita la producción ni la venta para poder prosperar, simplemente se maneja, digamos, con otros criterios y fundamentalmente con otros recursos, por ejemplo, las tasas de interés y todo lo que es la operatoria bancaria. Bien, en el siguiente corte seguramente abriremos, porque nos gustaría que planteases la cuestión de la repartición del mundo, ¿no? Eso será en el siguiente bloque. Estamos en la Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Lenin sobre el imperialismo de 1916. Ya volvemos con más de este programa. Recuerden que en el próximo segmento también vamos a estar viendo un micro breve sobre la vida de Lenin. Ya volvemos con este espacio de debate y de estudio.
estamos de vuelta. Atilio, antes del corte estábamos conversando sobre esta cuestión importante que plantea Lenin del reparto del mundo, ¿no? O sea, cómo las potencias se reparten el mundo, pero además hay una cuestión importante que él plantea ahí, que son el tema de las naciones subordinadas, ¿no? O sea, todas estas naciones que sirven al imperialismo y que trabajan de manera colonial en este plan también de reparto del mundo. Sí, no, él percibió muy claramente esa tendencia, ¿verdad?, al reparto del mundo por parte de las grandes potencias, que a su vez las grandes potencias estaban dominadas por los grandes capitales, por los grandes monopolios. Él, digamos, en un precursor, por ejemplo, ahí en el libro varias veces, en el imperialismo, habla del tipo de explotación económica global que se produce a partir, dice, de recortar cupones. No sé, cuando era de recortar cupones, la especulación bancaria o financiera de los mercados financieros como Wall Street o la City de Londres, ¿verdad? A partir de esa compraventa de acciones y, por supuesto, un proceso gigantesco de concentración, que lleva a que el mundo, digamos, lo que después se dio en llamar el tercer mundo, que es totalmente sometido a esas grandes potencias. Hay dos maneras de someter a los países del tercer mundo, ¿verdad? Los países atrasados o de la periferia. Esto lo dijo muy claramente John Adams, un presidente americano a los inicios de la vida independiente de Estados Unidos, por las armas o por la deuda. Digamos, y eso creo que tiene plena vigencia en el mundo de hoy, ¿verdad? Cuando Lenin habla del reparto del mundo, está hablando de eso, fundamentalmente la experiencia africana, la experiencia de algunos países del Asia. No nos olvidemos que había, en el año 1884-1885, se había producido la famosa, había tenido lugar la famosa conferencia de Berlín, conferencia en donde Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Holanda se reparte en el mundo. Parte de lo que se repartieron fue China, nada menos, ¿no? La China fue realmente fragmentada en esos años y Lenin reflexiona sobre eso. Y esto tiene una tremenda actualidad en el mundo de hoy. Hoy también hay un reparto del mundo. Por algo, digamos, a nosotros en Estados Unidos, la clase dominante norteamericana, cuando habla, y sus intelectuales, por supuesto, y académicos sometidos a la hegemonía de esa clase, habla de América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos, o inclusive yendo ya a ver los manuales en donde estudian los militares estadounidenses, ellos tienen una concepción de que América, el continente americano, es una gran isla, ¿verdad? Y que esa gran isla que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego tiene una potencia indiscutiblemente dominante y que no puede ser desafiada, ni cambiada, ni alterada, ni cuestionada, que es Estados Unidos. En esa gran isla manda Estados Unidos. Entonces, un poco la idea del reparto del mundo de Lenin tiene gran actualidad ahora, y si bien es cierto que en la década del 60 del siglo pasado hubo procesos de descolonización muy importantes en África y en Asia, de todas maneras, en el mundo de hoy todavía hay 16 países que están en una condición colonial, la mayoría de los cuales en el Caribe, ¿verdad? Y la mayoría de los cuales dependientes de la corona británica. O sea que un proceso incompleto. Pero ese reparto del mundo no necesariamente significa que tenga que haber una dominación colonial explícita. Por algo aparece el neocolonialismo como una forma en donde también se produce el reparto del mundo. Y si Estados Unidos está muy preocupado por la presencia de China y de Rusia en Centroamérica y el Caribe, y en menor medida en Sudamérica, es porque en ese reparto del mundo Estados Unidos no admite que haya potencias que sean capaces de poner en cuestión esa repartición del mundo. Este es el tema, ¿no? Este texto lo escribe Lenin en el 16, ¿no? En un contexto de guerra mundial. Tú hablabas del control por la vía militar, por la vía bancaria, digamos, por el ejercicio de la deuda. Pasemos ahorita a la cuestión militar, ¿no? El vínculo, este ejercicio, este examen que le hace Lenin al ejercicio imperialista, donde pues está el capital financiero, pero también hay un ejercicio violento de imposición por la vía de las armas. Absolutamente. Él en ese sentido habla, y esto es un tema que es motivo hoy de gran preocupación,
de que la dinámica propia del imperialismo conduce a las guerras, ¿verdad? Y él, evidentemente, viendo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y luego viendo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, era evidente que el imperialismo tenía que tener como colofón inevitable un enfrentamiento militar. Pero aquí es donde yo digo que tenemos nosotros que seguir pensando en las líneas de lo que Lenin ha planteado, ¿no es cierto?, en ese texto, y pensar de que en el mundo de hoy se ha producido una modificación fundamental en relación al diagnóstico que Lenin hacía del capital monopólico y de los monopolios, y es que ha habido un proceso de fusión y de integración transnacional de los capitales monopólicos nacionales. Y es por eso que Fidel, por ejemplo, en un texto en donde yo lo entrevisté y él un poco planteó esa idea, dice que hoy en día la expresión correcta es hablar de una burguesía imperial, porque evidentemente es impensable en el mundo de hoy que pueda haber una conflagración internacional en donde la burguesía británica se enfrente a la burguesía norteamericana o la burguesía japonesa haga lo propio con la alemana. Está la otra novedad, que es la reemergencia de Rusia y la emergencia de China, que pueden plantear otros escenarios. Pero lo que sí queda claro es que aquello que era un supuesto en el análisis de Lenin, que la concentración monopólica y el reparto del mundo conduciría inevitablemente a la guerra, hoy en día ya no es cierto así. Será de otra manera. ¿Qué tipo de guerra? Bueno, la guerra de los pueblos contra sus dominadores, ¿verdad? Pero no la guerra entre las potencias imperialistas. ¿Por qué? Porque estas se han fusionado. Y esta es una de las grandes novedades de nuestra época. Hoy en día, uno cuando habla de burguesía norteamericana, estás hablando de empresas que tienen un componente americano, un componente japonés, un componente chino, ¿verdad? Y empresas de otro tipo, que han cambiado mucho y que incluso son empresas cuya reflejo territorial es muy marginal. Lo digo así como un punto, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos acostumbrados todavía a la vieja usanza de pensar, por ejemplo, cuando se nos habla de grandes empresas monopólicas, hablamos, por ejemplo, de las automotrices, ¿no es cierto? Se dice, bueno, mira, la General Motors, en una época se decía 600.000 trabajadores en todo el mundo. Bueno, pues resulta que hoy en día, cuando uno mira el valor en Wall Street de una empresa como General Motors es inferior, por ejemplo, al que tiene una empresa como Uber. Esta empresa, digamos, que simplemente no produce absolutamente nada, tiene como 180.000, no son trabajadores, gente vinculada a ella, a los cuales no les paga ningún salario, ¿no es cierto? Y sin embargo esa empresa tiene un valor en Wall Street superior, muy superior. Ni hablemos del valor de Google, por ejemplo, o de Microsoft, o de Apple, que es 10 veces superior al que tiene, por ejemplo, la General Motors. Bueno, estos son todos cambios a los cuales Lenin seguramente hubiera prestado muchísima atención, porque una forma de lucha contra el capital monopólico tradicional puede ser inapropiada en momentos actuales en donde tenemos que vernos con estas grandes concentraciones monopólicas que sin embargo no tienen una referencia inmediata territorial ni que tienen una masa directa de trabajadores sobre las cuales trae la plusvalía, que tienen un proceso de formación de ganancia que pasa por otros mecanismos. Sí, aún así, igual tú mismo habías abordado varias veces la crítica a la otra tendencia, ¿no? Que es esta tendencia de mirar el imperio como una forma diluida y no localizada, sí, al mismo tiempo que bueno, siguen estando los aparatos militares que si tienen que los estados-nación utilizar sus aparatos militares para imponerse, siguen estando ahí. Absolutamente, eso sigue estando ahí, por eso la pertinencia del análisis de Lenin el día de hoy, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy tenés más Estado que nunca para cumplir funciones represivas y de creación de un orden jurídico capaz de facilitar el proceso de explotación y opresión de estas grandes corporaciones, ¿verdad? Y además para controlar a las poblaciones. Y por eso la idea de que con el avance del libre mercado, del capitalismo, los estados tienden a diluirse, esto está un poco en toda esta teorización tan confusa
de Michael Harry y Tony Negri, no tiene ningún sentido, todo lo contrario. Además, el imperio no es virtual, el imperio es profundamente real. Lo que pasa es que muchos de los agentes que hoy son aquellos mediante los cuales se procesa los vectores de la dominación imperialista han cambiado. Y nosotros como marxistas tenemos que estar muy atentos a ese tema, ¿verdad? Es decir, hoy en día tenemos un capitalismo en donde resulta que las más grandes empresas son empresas que no producen bienes de ningún tipo, ¿verdad? Caso de Uber, por ejemplo, simplemente conecta gente que quiere viajar con personas que están dispuestas a hacerles el viaje. Disculpa, incluso pues Nike, una empresa de zapatos, realmente ellos no tienen plantas donde se hagan zapatos. Incluso un caso tan concreto que en principio es capital productivo, pero que en realidad opera de otra forma. Sí, o toma los dos grandes gigantes, los tres grandes gigantes hoy en día en Wall Street son Apple, Amazon y Google, y Microsoft, perdón, Microsoft. Digamos, ¿qué vende Microsoft? Bueno, te vende estos, pero en realidad la mayoría de los productos de Microsoft son productos que han sido simplemente contrabandeados o copiados sin pagarle, pero tienen una capacidad financiera y económica fenomenal. Y estos son los enemigos principales que tenemos en este momento. De hecho, hablando de eso, yo creo que nos puede ayudar para el caso concreto de Google, por ejemplo, o de Microsoft aún mejor, para afinar un poquito sobre lo que es un monopolio, porque no sé si nos ha quedado claro, si lo hemos planteado ya. Evidentemente, Microsoft tiene el monopolio sobre una serie de programas que necesitamos prácticamente todas y todos. Entonces, exactamente, ¿qué es un monopolio? Es el control sobre algo, sobre un bien, sobre un conocimiento. Sobre un bien, sobre un conocimiento, sobre una práctica social. Hoy en día no es tan solo un monopolio sobre un producto físico, digamos. Cuando vos tenés que escribir, y para poder escribir en la tecnología, uno puede volver a escribir a la antigua, ¿no es cierto?, con pluma de ganso y tinta, pero si hoy quieres escribir con la tecnología moderna, resulta que necesitas tener una licencia de un señor que es el que te permite escribir. O sea, es un monopolio terrible, tremendo, ¿no es cierto? Y que esto ha generado, en el caso europeo, ha habido muchas demandas en contra de Microsoft e incluso en contra de Google. Y esto además está acompañado por otro rasgo del monopolio que lo señala Lenin, que es el control político. Porque estos monopolios no solamente son monopolios desde el punto de vista del ofrecimiento de un cierto servicio, sino que también establecen ciertas normas. Por ejemplo, que vos podés a partir de ellos poner cierto tipo de mensaje, pero otros no te son permitidos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me han bloqueado ayer o antes de ayer una nota que yo escribí sobre la situación acá en Venezuela, me la bloquearon durante 2 o 3 horas, después se armó un pequeño escándalo y la liberaron, pero decía que yo estaba incitando el odio social. Yo simplemente estaba describiendo que había una situación de enfrentamiento social en un país como Venezuela o en la Argentina o en Brasil, y que ese enfrentamiento social desgraciadamente podía desencadenar en episodios violentos. No era que yo incitaba a la violencia, decía, mira, acá hay una situación que está dando origen a la violencia, y de inmediato, pero fíjate, a los segundos, no tardó 10 segundos en aparecerme un mensaje diciendo incitación al odio social, eso está en contra de las reglas, ¿no es cierto? Bueno, tuve que hacer una serie de apelaciones que por suerte esta vez me hicieron caso y como a las 2 horas eso se repuso, pero hubo otras veces en las cuales estuve una semana absolutamente fuera del juego, ¿eh? O sea que el monopolio es control político también, no solamente monopolio de bienes económicos, de servicios. Y yo quiero que en el próximo segmento hablemos de esto, que lo mencionaste anteriormente, el control por la vía de la deuda. Y también otra serie de actualizaciones, porque precisamente tú escribiste un texto que trabaja el tema del imperialismo, un libro que trabaja el tema del imperialismo, donde tú haces una serie de apreciaciones, actualizaciones al tema. También, digamos que trabajaremos brevemente Bien. Chávez como gran antiimperialista, o sea, por lo menos tenemos que reconocer sus aportes en este sentido. Entonces eso en el último segmento de Escuela de Cuadros, aquí donde estamos estudiando un texto de 1916 de Lenin sobre el imperialismo. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros.
vamos en esta última parte de Escuela de Cuadros. Atilio, tú has hecho un importante aporte y actualización de algunos debates sobre el tema del imperialismo en este momento y América Latina, entonces quisiéramos también conversar un poco, bueno, ya hemos ido adelantando sobre este mismo tema, pero complementar. Sí, digamos, tratado justo con muchos otros autores marxistas que hemos ido un poco construyendo sobre lo de Lenin, ¿no? Ya hablábamos un poco de las empresas, el carácter nuevo de estas grandes empresas capitalistas que han dejado atrás las viejas empresas tradicionales, productoras de bienes tipo Ford, General Motors, etc. Otro elemento que a nuestro juicio es muy importante, el capital financiero, ya lo hemos hablado, la financiarización de la economía mundial, ¿verdad? Que es un tema crucial hoy en día, es el capital financiero el que manda, ¿verdad? A través de un conjunto de instituciones creadas en la segunda posguerra, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Banco Central Europeo, que ejerce una dictadura tremenda sobre todos los países de la Unión Europea. Tú sabes que, por ejemplo, ningún parlamento europeo puede aprobar un presupuesto si primero no tiene la aprobación del presidente del Banco Central Europeo, que es un señor que nadie conoce. Yo estuve ahora hace poco en España e Italia hablando con gente de los partidos de izquierda allá. Pero ¿quién es este hombre? Ninguno sabía el nombre. Nadie lo escogió. Nadie lo escogió, no es responsable ante nadie. Sin embargo, por ejemplo, Pedro Sánchez, que le había impuesto al presidente Maduro hace un tiempo 8 días para que llame a elecciones, está con un problema gravísimo con su presupuesto porque se demoró más de un mes en presentarlo, porque este señor, que no sabemos el nombre, es un alemán, nomás es eso, que es el que da el ok, le negó la aprobación del presupuesto a España. Entonces, fíjate vos el grado de poderío que tiene el capital financiero. Y la otra gran innovación, que Lenin no pudo verla, y apenas le empezó a ver Gramsci en la década del 30 del siglo pasado, ¿verdad?, es la fenomenal industria cultural que ha armado el capitalismo contemporáneo. Cuando vos comparás el imperio británico, ¿verdad?, con el imperio norteamericano, para tomar los dos últimos grandes imperios, el imperio británico se mantenía por la vía del comercio, por la vía de las armas, ¿no es cierto?, y en mucho menor medida por la vía de lo que era la dominación ideológica y cultural. Si bien algunos segmentos de nuestras sociedades en América Latina eran anglófilos y por lo tanto imitaban algunas costumbres, modales, vestimentas, etcétera, de los británicos, la mayoría de la población no lo era. Sin embargo, el capitalismo estadounidense, el imperialismo estadounidense, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un programa fenomenal, ¿verdad?, de dominación ideológica, penetración cultural, a través de Hollywood, ¿verdad?, y a través de toda esa industria cinematográfica, fílmica, que hace que hoy, al día de hoy, aproximadamente el 75 o el 80% de las imágenes que circulan en el mundo sean producidas en los Estados Unidos de América. Y que hoy, digamos, esta dominación ideológica y cultural que ningún otro imperialismo tuvo antes se pueda ramificar a través de una red de medios de comunicación, fundamentalmente prensa, radio, televisión y en alguna medida las redes sociales, que han creado un sentido común, casi te diría planetario, y que han ejercido una influencia avasallante sobre el conjunto de la población, básicamente procurando uniformizar a la población mundial. Tanto es así que, yo lo he dicho la vez pasada, estuve en Cuba hace poco dando unas conferencias, se me hacía muy difícil distinguir un joven, un teenager, un adolescente cubano de uno de Corea del Sur, de uno del Bronx, de uno de Buenos Aires o uno de Nigeria. Muy difícil, porque vestían igual, comen lo mismo, les gusta el mismo tipo de música, tienen la misma relación con la lectura y se manejan en su relación con el mundo a través de smartphones. Bueno, esto es un producto cultural e ideológico de una importancia extraordinaria, que le da una fuerza enorme al imperialismo y que nos crea obstáculos, yo no digo insalvables de ninguna manera, pero sí obstáculos de primer orden, que van mucho más allá. Tú puedes tomar una fábrica. Yo he vivido, por ejemplo, en Chile en los años de la Unidad Popular. Podíamos tomarnos una fábrica, echar a los patrones, forzar la expropiación de la fábrica. Pero ¿cómo tomas Hollywood? ¿Cómo tomas Netflix? ¿Cómo tomas todo este enorme aparato cultural que no está en ninguna parte? ¿O dónde está? ¿Dónde se genera? ¿Cómo es, verdad? Y además que circula por canales que los americanos dominan, porque fíjate el dato interesante, la India produce mucho más películas de largometraje, casi el doble que Hollywood,
¿Quién de nosotros ha visto una película india? Solamente que es 1 billón de personas que viven en la India. Claro que son más, son 1.200 millones de personas. Bueno, pero no salen de ahí. Yo te digo, yo vi una película india, una sola en mi vida. En realidad, sí, India, una sola, cuando yo vivía en Inglaterra. ¿No es cierto? Y evidentemente era un producto cultural tan autóctono que tú tenías que hacer un esfuerzo para quedarte y aguantarte la hora y media o 2, ¿verdad?, de esa película. Y además, ojo, los canales de circulación en América Latina están todos controlados por Estados Unidos. Si tengo un minutito, agrego una cosa. En México, los 20 películas más vistas en el año 2015 o 2016, una estadística está la UNESCO, en México fueron todas de los Estados Unidos. En Brasil, de las 10 películas más vistas, todas películas norteamericanas. La única excepción a la regla fue la Argentina, milagrosamente en aquellos años, ¿verdad?, en donde de las 10 más vistas eran 8 americanas y 2 argentinas. Pero fíjate, Brasil, que fue el país que generó el Cinema Novo, el nuevo cine latinoamericano. Pero ¿qué pasa? Los mecanismos de circulación de las películas están controlados por las grandes empresas norteamericanas y no te las hacen circular. Tú produces un film maravilloso, como se han producido, pero si ideológicamente no es congruente con el designio americano, no lo vas a ver en ninguna de las salas que ellos controlan. Ahí hay una cuestión además en la que confluyen todos los elementos de los que hemos conversado, el tema del monopolio, del capital y de los medios, que son las redes sociales, porque tendemos incluso a pensar, tú mismo lo acabas de mencionar, que Twitter, Facebook son empresas y son empresas que monetizan, etcétera, pero además tienen el control hoy en día de la generación de la opinión pública, todo lo que se opina. O sea, hay toda una batalla de cómo se genera una idea, cómo se genera una opinión a través de Facebook, de Twitter, que son industrias que las controla el capital y que además están apoderadas de la generación de pensamiento y de ideas y de opiniones. Totalmente, pero que aún así son las únicas que ofrecen un resquicio por el cual nos podemos meter. A ver, yo no tengo ninguna chance de publicar en el New York Times, por ejemplo, pero sí puedo a través de Twitter de repente, y siendo muy cuidadoso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no puedes decir totalmente lo que piensas porque te lo cortan directamente, pero bueno, Lenin hablaba de eso cuando él hablaba del maldito lenguaje de Esopo, ¿no? Diciendo que a veces había que decir las cosas de una cierta manera, no frontal, porque si no los censores te lo cortaban. Pero ahí tenemos posibilidad. Y yo diría lo siguiente, fíjate que en la crisis que hubo en Venezuela a propósito ¿cómo se llama?, de la famosa ayuda humanitaria y la gandola y toda esa historia del puente allá, esa batalla ideológica, cuando empezó, estaba perdida de nuestra parte. Sin embargo, las redes sociales y todo lo que son las televisiones y las radios y la televisión comunitaria popular en este país fue de tal influencia que no te digo que se equilibró, pero que por lo menos hoy la situación que quedó después de aquellos incidentes es de tal importancia que gracias a esas redes sociales se ha logrado neutralizar buena parte de las mentiras sistemáticas que la prensa estuvo diciendo sobre Venezuela en aquellos acontecimientos. O sea, ahí tenemos un territorio y yo lo que siempre digo, nosotros estamos en una guerrilla mediática, tenemos que asumir eso, o una guerra mediática, y tenemos una Kalashnikov en nuestras manos, que es un teléfono celular. ¿Cuál es el grave problema? Que la gente no sabe usar los Kalashnikovs celulares. Por ejemplo, lo que sí, yo... pero tampoco todo el mundo tiene acceso a las mismas vías. No, sea, evidentemente... pero fíjate que el otro día yo estaba dando una conferencia, ¿no es cierto?, en Caracas, en un lugar donde había mucha gente, y dijeron, ¿quién de ustedes tiene teléfonos celulares? Todos levantaron la mano, todos tenían. ¿Son smartphones? Son smartphones. ¿Quién está transmitiendo esta conferencia? No lo que digo yo, las preguntas que hacen los compañeros. ¿La pueden transmitir? Transmítanla. Inundémoslo de información. Es lo que tenemos que hacer nosotros, porque lo otro jamás vamos a poder llegar a controlar los grandes medios que tiene el capital a su disposición. Yo quería volver un poquito al presente, pero en cuanto a la organización directamente económica. Estaba sacando unas cifras en Forbes 2000, las 2000 empresas más grandes, por ejemplo. Datos recientes apuntan a que esas 2.000 empresas, las más grandes, tienen el 51% del PIB mundial. Pero allí también hay otros datos que me llaman la atención, como que entre las más altas, por ejemplo, la primera o segunda, depende de los años últimos, es un banco chino. Hay empresas del capital chino que están allá en los top 10, digamos, en los top 10.
Y una pregunta que nos podemos hacer ¿es posible en este mundo, en este contexto actual, que un país que está creciendo muy rápidamente y que históricamente que tiene una historia diferente, que no tiene necesariamente una historia imperialista, digamos, reciente, como la ha tenido Estados Unidos, pero es posible que ese país no tenga algún tipo de ejercicio de carácter imperialista, dejando de lado si nos tenemos que aliar o no, que yo doy por supuesto que sí nos tenemos que establecer alianzas, pero yo también creo que es importante que planteemos claras las cosas, ¿no? Que no nos engañemos de que porque tenemos que hacer una alianza con el enemigo de nuestro gran enemigo, que no imaginemos que ese país, China concretamente, es un país que no está atravesado por la lógica imperialista, ya que está atravesado por la lógica del capital financiero. Es un largo debate, el fin. Un largo debate, pero yo te diría lo siguiente. Creo que realmente imperialismo hay uno solo, que es el imperialismo americano. Después puedes tener países con una gravitación económica o política excepcional. Digo, hablar de Rusia como imperialismo a mí no tiene mayor sentido. El único país que tiene cerca de 1000 bases militares en todo el mundo es Estados Unidos. El único país que tiene la mitad del gasto militar mundial, ¿verdad?, en sus tesoros es Estados Unidos. China tiene una sola base militar fuera de su territorio, en las cercanías del Mar del Sur de la China, y Rusia tiene 2 bases militares en Siria, en el Mediterráneo, punto, nada más. Y además ni China ni Rusia tienen la presunción hegemónica que Estados Unidos tiene en relación a nosotros. O sea, cuando Estados Unidos habla sobre América Latina, habla de algo que a ellos les pertenece, esa es la creencia profunda, ¿no es cierto?, a nivel de la clase dominante norteamericana. En cambio, digamos, ningún chino te va a decir a vos que realmente ellos creen que América Latina les pertenece o que África les pertenece, que son hábiles negociadores en el económico, que son muy duros negociadores, que tienen una necesidad fenomenal de materias primas, que te van a presionar para conseguir esas materias primas al menor precio posible. Pero yo no conozco en la historia un solo golpe militar que haya sido fraguado por China y ejecutado por China. Y te puedo hablar de centenares de golpes o procesos de intervención que Estados Unidos ha hecho en todo el mundo. Entonces creo que ahí no puede haber confusión. El imperialismo es uno solo. Otra cosa son grandes potencias, pero que de ninguna manera pueden ser adscritas a la capital. Yo ahí incluso recuperaría por la importancia que tiene, porque hay mucha confusión en el seno de la izquierda, incluso en este debate sobre que recuperaría 2 temas que tú acabas de plantear. Uno, la presencia militar y el ejercicio de la fuerza, históricamente, no es solo la presencia, sino el ejercicio de facto de la fuerza, y luego la aspiración y la imagen que tienen del mundo en el país que es imperialista, es decir, para poder entender por qué otros países que también son potencias y que también se disputan espacios, pero que no tienen la característica para llegar a ser definidos de esa manera. O sea, mira, yo diría esto para sintetizar. En el ADN del origen de la sociedad norteamericana está la idea de que Dios los puso en esta tierra para llevar la libertad, la justicia, la libertad y los derechos humanos por todo el mundo. En el ADN de China y de Rusia eso no existe. Lo cual es un dato fundamental, porque cuando tú eres una gran potencia y tienes en tu ADN esa idea, que la acaba de repetir días pasados de Mike Pence cuando fue a Bogotá, y que la repitió también Trump cuando en su viaje a Hanoi para entrevistarse con Kim Jong-un, el líder norcoreano, esto es el gran peligro. Y nosotros, desgraciadamente, estamos geopolíticamente en el área de influencia de ellos, y eso es el gran problema. Atilio, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no quería cerrar sin convocar a Chávez como un gran imperialista, como una persona que, bueno, que después de un periodo en el que, bueno, que se retoma la reconstrucción de la patria, también se asume antiimperialista temprano en el proceso y, por supuesto, como todos sabemos, luego se asume socialista. Sí. Entonces, gracias de nuevo. No, gracias y oportuno porque Chávez fue el que hizo revivir el espíritu antiimperialista que en América Latina lamentablemente había sido adormecido porque a pesar de la epopeya de Fidel, pero Cuba muy aislada no podía hacer oír su voz en el continente. Cuando viene Chávez cambia totalmente y el antiimperialismo se transforma en una agenda concreta de nuestros pueblos. Así que oportuno tu comentario.
Bueno, gracias de nuevo a Tilio, gracias Manuel, gracias a los compañeros y compañeras de Vive TV que hacen posible este espacio para la reflexión, para el debate. Recuerden que Escuela de Cuadros se transmite por Vive Televisión y también que pueden descargar todos los programas de Escuela de Cuadros en YouTube. En YouTube busquen Escuela de Cuadros. Allí no solamente pueden descargar los programas, pero también los textos que abordamos. Les recomendamos entonces el estudio colectivo o individual de nuestros textos, porque para entender y para transformar nuestra realidad, nos toca estudiar realmente. Asimismo, les recordamos que Escuela de Cuadros tiene un canal en Twitter, Escuela Piso Cuadros. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. Entre tanto, de nuevo, les convocamos al estudio y a la reflexión. Hasta la victoria siempre, venceremos. Кипит наш разум возмущенный, и смерть